Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La cámara del Consejo apestaba a arrogancia. En lo alto, sobre la órbita de la Tierra, dentro de una ciudadela colosal que flotaba como un falso dios entre las estrellas. El Consejo Galáctico acababa de votar. Una decisión unánime. Iban a invadir la Tierra. Ni siquiera parpadearon. Un bicho raro de piel de lagarto con túnicas ceremoniales, el consejero DRA, ya estaba planeando cómo dividir las tierras de la Tierra entre las especies civilizadas. Algunos otros se reían. La Tierra ni siquiera estaba clasificada como de nivel 1, solo una roca atrasada con una población agresiva y obsoleta. Nada de qué preocuparse. No tienen escudos planetarios. Sus armas todavía usan balística basada en la combustión. El consejero Benjo se burló, sorbiendo una bebida azul que parecía plasma. Son primitivos. Una voz se atrevió a oponerse a la moción. El embajador Trin, joven para su especie, demasiado idealista para su puesto. No son solo primitivos, dijo, y la sala se calmó por un instante. Son impredecibles. Se hizo un silencio, pero no duró. DRA soltó una risa áspera. ¿Tienes miedo de simios con palos de fuego? No, dijo Trin, con voz sombría. Tengo miedo de lo que harán cuando se den cuenta de que los han presionado demasiado. Abajo, en la tierra, nadie tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pero un hombre, el exteniente de los marines Dominique Graves, llevaba semanas oyendo cosas extrañas. Estática en canales de radio encriptados, apagones en las transmisiones por satélite, informes de escuchas del espacio profundo que se quedaban en silencio uno tras otro. Y ahora estaban los sueños. Venían cada noche. Visiones de metal rasgando el cielo. De ciudades aplastadas bajo ráfagas de energía. De gente gritando, no de miedo, sino de rabia, de venganza. Algo dentro de Dom siempre había estado mal desde la guerra. Su escuadrón solía bromear diciendo que tenía un sexto sentido para la violencia. Pero últimamente, esa corazonada gritaba como una sirena. Se sentó en el porche de su ruinosa cabaña en Montana, observando las estrellas. Hacía meses que no hablaba con su hermano. Su madre estaba en un hospicio. Su gobierno lo había retirado y fingía que la gente como él ya no existía. Pero cuando el cielo parpadeó esa noche, como si Dios pestañeara, Dom se puso de pie y dijo dos palabras en voz alta. Ya es hora. La primera oleada no fue lo que la gente esperaba. Ni naves llamativas. Ni campos de energía brillantes. Empezó de forma sutil. Pulsos electromagnéticos dejaron sin energía las redes eléctricas de Asia y Europa del Este. El tráfico aéreo enmudeció sobre el Atlántico. Submarinos nucleares fueron arrastrados como juguetes a las profundidades por fuerzas desconocidas. Para cuando la gente se dio cuenta de que era una invasión, ya era demasiado tarde. O eso pensaba el Consejo. En órbita, los generales del Consejo recibieron el primer informe. No pérdidas, sino bajas en su bando. Una nave de exploración sobre Chicago fue destrozada en el aire por algún tipo de arma satelital hackeada. En Sudáfrica, los combatientes de la resistencia humana tendieron trampas. Minas anticuadas combinadas con tecnología alienígena robada del programa Roswell. En la China rural, un único portadrones hackeado se estrelló contra una flota y eliminó 12 cruceros ligeros. Están improvisando, susurró un oficial técnico. No, corrigió otro, pálido y temblando. Están aprendiendo. Dom no esperó órdenes. No confiaba en los trajeados de Washington ni en el general de la OTAN que seguía balbuceando en las frecuencias de emergencia. Conocía este tipo de guerra. Sucia, desesperada, una en la que el instinto importaba más que el mando. Ya se dirigía al viejo emplazamiento, el espacio de operaciones encubiertas que fue desmantelado después del incidente de Marte. Sabía cómo entrar. Sabía lo que mantenían enterrado bajo toda la burocracia y las etiquetas de clasificado. No era solo tecnología alienígena lo que tenía el gobierno. Eran armas que no deberían tener. Armas diseñadas para el día en que la Tierra fuera desafiada.
Y ese día había llegado. Dom miró la polvorienta caja que sacó de la pared del búnker. Su nombre estaba grabado en ella. Proyecto Hades. No de sellar. La abrió de todos modos. La caja crujió al abrirse como la tapa de un ataúd. El polvo se levantó en el aire, danzando bajo las tenues luces rojas de emergencia. Dentro había un elegante rifle negro mate, demasiado largo y pulcro para cualquier cosa de fabricación comercial. A su lado, una inyección sellada que brillaba débilmente, etiquetada como suero Hades, no probado. Dom no dudó. Sus dedos agarraron el inyector, sintieron el acero frío contra su cuello y lo hundieron. El ardor fue instantáneo, como fuego líquido inundando sus venas. Apretó los dientes con la fuerza suficiente para romper un molar. Sus rodillas se doblaron, los músculos se contrajeron en espasmos. Se derrumbó junto a la caja, con los ojos muy abiertos, el cuerpo gritando. El suero no era solo una droga. Era un arma. Reescritura genética, un biopotenciador ilegal creado con ingeniería inversa a partir de fisiología alienígena. Había sido prohibido a nivel mundial en el momento en que el primer sujeto de prueba se derritió en un lodo de huesos. Pero esto ya no se trataba de supervivencia. Se trataba de venganza. 6 horas después, la primera nave de transporte aterrizó a las afueras de lo que solía ser Kiev. Sin advertencia, sin rendición. Abrió fuego antes de que su tren de aterrizaje se asentara. Edificios enteros se convirtieron en cenizas. Las calles se derritieron. Y entonces llegó la resistencia. Empezó con un niño, de quizás 11 años. Recogió el arma de un soldado caído y disparó a ciegas a la máquina de guerra alienígena. Una posibilidad entre 1.000 millones de que acertara. El pánico se extendió entre las filas alienígenas. Les habían dicho que la Tierra era pasiva, débil, tecnológicamente inferior. Pero no entendían a los humanos. No de verdad. No entendían lo que sucede cuando quemas el hogar de alguien, matas a su gente y asumes que se arrodillarán. Los humanos no se arrodillan. Luchan, incluso cuando ya han perdido. Dom salió del búnker, con un aspecto como si hubiera sido tallado en acero. Su piel brillaba débilmente a la luz de la luna, un efecto secundario del suero uniéndose a sus células. Su vista se había agudizado. Podía oír a los insectos arrastrándose por la hierba. El arma en su mano se sentía como una pluma. Pero lo más importante, podía sentirlos. Firmas alienígenas, rastros de calor, movimientos en la atmósfera superior. El suero había sobrecargado su mapeo neuronal. Estaba rastreando naves sin mirar hacia arriba. Una voz llegó a través de su unidad de comunicación recuperada. Rota, débil, de FEMA, quizás de defensa civil. La voz de una mujer, tensa y medio sollozando. Están por todas partes. Hemos perdido Filadelfia, estamos intentando mantener la línea en Denver, pero necesitamos un milagro. Dom no respondió. Simplemente empezó a caminar. En la ciudadela orbital, los consejeros ya no estaban tan engreídos. No del todo. Los informes no tenían sentido. Las ciudades de la Tierra deberían haberse derrumbado en horas. En cambio, estaban resistiendo, en algunos lugares incluso contraatacando. No había ejércitos coordinados, solo células de resistencia que surgían, casi como si la propia Tierra tuviera anticuerpos. Armas improvisadas, trampas, drones saqueados de tecnología alienígena. Incluso derribaron un acorazado usando globos cargados con pulsos electromagnéticos. Un joven estratega susurró lo que todos temían. No están organizados, pero son peligrosos. DRA golpeó la mesa del holoproyector con una mano con garras. Les superamos en número 1000-1. Trin, de pie en silencio en la esquina, observó cómo el pánico se instalaba lentamente. Están acostumbrados a luchar de manera justa, murmuró. Los humanos nunca aprendieron esa regla. Dom llegó a las afueras de Salt Lake al anochecer. Un dron lo detectó. Abrió fuego. Él no se agachó. No parpadeó. Apuntó el rifle Hades y con una ráfaga limpia lo derribó del cielo. Un proyectil de plasma. Un disparo directo al núcleo lógico de la IA. No dejó de moverse. No respiraba con dificultad.
El suero había adormecido el dolor, suprimido el miedo, agudizado todo lo demás. Para cuando llegó al campamento de refugiados en la cresta del cañón, ya conocían su nombre. Lo llamaban Fuego Fantasma. Una leyenda había nacido antes de que siquiera dijera una palabra. En el búnker del cañón, un hombre se le acercó. Barba grasienta, cojeando por una herida de metralla. Exmarine, probablemente con un aspecto infernal. Pero sus ojos tenían esa mirada que Dom conocía demasiado bien. Un hombre que lo había perdido todo y aún se despertaba para luchar. ¿Eres Dom Graves?, preguntó el hombre. Dom asintió una vez. El hombre soltó una risa amarga. Creía que estabas muerto. Todavía no. Bien, porque estamos montando un escuadrón de asalto. Tenemos información sobre una nave de mando estacionada cerca de Fénix. Consejeros de alto rango. Si la atacamos, enviaremos un mensaje. Dom no dudó. ¿Cuándo salimos? Se movieron de noche. Dom, el marine cojo, se llamaba Brooks, y un equipo de 7 más. Un exespía de la CIA, un experto en explosivos ucraniano, 2 desertores de la Guardia Nacional, un anciano silencioso que nunca decía una palabra pero llevaba un lanzallamas como si fuera su bebé, y 3 civiles que solo querían matar algo que no sangrara rojo. El plan era un suicidio. Pero eso no importaba. Los humanos se especializan en misiones suicidas. La historia está llena de ellas. Apostaban por una verdad. El Consejo pensaba que los humanos eran predecibles, que se quebrarían bajo presión. Estaban equivocados. Los humanos se vuelven más listos cuando sangran. El convoy llegó a las afueras de Fénix al amanecer. La nave alienígena flotaba como una maldita montaña, más grande que cualquier cosa que Dom hubiera visto. Tapaba el sol. El consejero Benjo estaba dentro, transmitiendo mensajes de purificación a su mundo natal, hablando de progreso, de paz a través de la destrucción. Esa fue su última transmisión. Dom y el equipo se infiltraron en el perímetro usando placas de identificación robadas. Brooks abrió el primer agujero en el muro con un clavo de rail casero impregnado de restos de uranio. El resto fue pura carnicería. Se movieron como el fuego. Dom eliminó a los guardias con disparos quirúrgicos. Un disparo por alienígena. Nunca fallaba. El suero ardía en su sangre como un rayo. Cada movimiento calculado, cada decisión eficiente. Sin miedo, sin piedad. Llegaron al puente de mando en 11 minutos. Dom derribó la puerta de una patada. Benjo se giró, sorprendido. Tan arrogante que ni siquiera levantó un arma. Dom no habló. Levantó el rifle Hades y le metió un proyectil en el pecho a Benjo. El plasma desgarró hueso y tendón como si fuera papel de seda. El cuerpo cayó. Dom se giró hacia los demás. Mensaje enviado. Prepararon la nave para que explotara. Retroalimentación nuclear usando el propio motor de la nave. La bola de fuego iluminó el cielo del desierto. El consejo lo sintió desde la órbita. El pánico estalló. El consejero DRA ordenó un bombardeo orbital. Pero antes de que la orden pudiera ejecutarse, algo extraño sucedió. Los humanos hackearon la señal. Una transmisión global llegó a todas las naves alienígenas. El rostro de Dom llenó las pantallas. Sus ojos brillaban débilmente. Su voz era tranquila. Fría. No pedimos esta guerra. La trajisteis aquí. Pensasteis que nos doblegaríamos. Que nos quebraríamos. Que huiríamos. Una pausa. Luego se inclinó hacia adelante. Subestimasteis a la especie equivocada. El mensaje terminó y entonces la Tierra respondió con toda su fuerza. No con ejércitos, no con flotas, sino con furia. Cada hombre, mujer y niño que no tenía nada que perder cogió un arma, y la masacre comenzó. En la ciudadela, Trin se volvió hacia DRA, que ahora estaba pálido, con el sudor goteando de su frente coriácea. Tú empezaste esto, dijo Trin en voz baja. Ahora termínalo. Pero DRA no respondió. Porque por primera vez en 1000 ciclos de conquista, no eran los cazadores. Eran la presa. La explosión sobre Fénix tiñó de rojo sangre el cielo matutino. La ceniza cayó como nieve durante kilómetros.
Todos los supervivientes de la región miraron hacia arriba y sintieron algo que les habían arrebatado a golpes desde que comenzó la invasión: esperanza. Pero Dom no había terminado. Ni de lejos. Mientras se alejaba de los restos humeantes de la nave de mando del Consejo, su auricular zumbó. Una nueva frecuencia, oculta en lo más profundo de la encriptación militar, que no debería haber estado activa. Teniente Graves. Una voz áspera crepitó. Aquí base Eco. Le hemos estado vigilando. Usted ha prendido la chispa. Es hora de avivar el fuego. No preguntó quiénes eran. Solo dijo: envíen coordenadas. La base Eco no estaba en ningún mapa. Tampoco en ningún satélite, porque se encontraba dentro de los restos huecos del segundo búnker de Norad, enterrado en las rocosas y alimentado por tecnología alienígena robada. Llevaban semanas observando los movimientos del Consejo, rastreando picos de energía, mapeando sus debilidades, esperando a alguien lo suficientemente loco como para liderar una contraofensiva. Y ahora lo tenían. Dom llegó cubierto de sangre y ceniza, sus ojos aún brillando por el efecto del suero. Pero parecía tranquilo, más frío que el acero. La sala se quedó en silencio cuando entró. Una mujer se le acercó. 50 y tantos años, corte de pelo militar, el tipo de mirada que podría detener un corazón. General Harper, la última comandante militar de E.U., que no está bajo control alienígena. No saludó. No sonrió. Has montado un buen lío, Graves. ¿Quiere que monte uno más grande? Ella sonrió ahora. Apenas. Claro que sí, joder. Se reunieron alrededor de la mesa holográfica, que parpadeaba con estática. La defensa de la Tierra estaba dispersa, pero la base Eco tenía un plan. Uno que dependía de la desesperación, la locura y el pequeño milagro que Dom llevaba en su torrente sanguíneo. Hemos confirmado que la flota central del Consejo está anclada en órbita baja, directamente sobre la antigua línea del Ecuador, dijo Harper. Están conectados a una estación de anclaje de gravedad en el Atlántico, en algún lugar de la dorsal mesoatlántica. ¿Qué hace el ancla?, preguntó Dom. Regula la estabilidad orbital de sus ciudades-naves. Evita que destrocen la atmósfera. Desactivarla no solo los hace vulnerables. Los hace caer, terminó Dom. Ella asintió. Estamos planeando matar dioses, dijo. Dom asintió una vez. Entonces será mejor que golpeemos con fuerza. A Dom le dieron el mando del equipo fantasma, una unidad de ataque clandestina formada por las personas más peligrosas que quedaban vivas. Estaba Santos, un ex-sicario de un cártel que una vez derritió un tanque usando un soplete de fusión. Miller, un ingeniero de la NASA repudiado que convertía drones en enjambres kamikazes. Wan, un francotirador surcoreano que no había hablado desde la masacre de Seúl. Y Reed, un ex sacerdote que llevaba una escopeta en lugar de una Biblia y decía que Dios se había largado oficialmente de la Tierra. Eran monstruos, fantasmas, supervivientes. Dom los miró y dijo: vamos al infierno. ¿Alguien no está listo? Que hable ahora. Nadie habló. Se lanzaron al amanecer. Un descenso submarino encubierto mediante una cápsula de aguas profundas en el Mesoatlántico. El océano los tragó en silencio. Sin luces, sin contacto. El ancla de gravedad del Consejo no era solo un dispositivo. Era una fortaleza construida en el lecho marino, rodeada de drones con forma de kraken y campos de minas neurales. Nadie la había tocado jamás. Pero nadie había intentado una locura así antes. Dentro de la cápsula, Miller intervino. Estamos confiando en tecnología alienígena para bajar hasta allí. ¿Alguien más se siente suicida o solo soy yo? Reed cargó un cartucho. El único camino al cielo es a través del infierno, hermano. Dom no se inmutó. Estaba leyendo los esquemas grabados en su retina, subidos directamente a su córtex mejorado. El corazón del ancla era un núcleo de fusión. Un golpe y provocaría una cascada a través de las naves en órbita. Sencillo. En teoría. Atravesaron el perímetro submarino usando una combinación de gel sigiloso y trajes de buceo anticuados modificados con campos de amortiguación alienígenas. Un paso en falso y sus huesos se habrían licuado por la presión. No dieron un paso en falso. Dentro,
El ancla latía como un corazón. Una luz azul brillante llenaba los pasillos. Los alienígenas se movían como un mecanismo de relojería. Precisos, limpios, sin preparación para lo que venía. Porque el equipo de Dom no se infiltró. Asaltó. Santos destrozó la primera patrulla usando un cañón de riel montado en su hombro. Los proyectiles arrancaban miembros. La sangre salpicaba las paredes. Miller hackeó la red de defensa interna y la volvió contra los ingenieros. La electricidad inundó los pasillos, iluminando a los oficiales del consejo como ganado sobrecargado. Juan trepó por el conducto de ventilación y cayó detrás de un dron de seguridad, clavándole una cuchilla en el ojo y montándolo como un toro mecánico. Reed rezó una oración y luego le voló la cabeza a un consejero con una bala de escopeta. Dom lideró la carga hacia la cámara del reactor. No parpadeó. No se detuvo. Solo disparaba, recargaba y avanzaba. Cada paso era una venganza. Cada bala, un insulto directo a cada alienígena que había llamado débil a la humanidad. Llegaron al núcleo de fusión y Miller colocó el dispositivo. Tenemos 15 minutos. De sobra, dijo Dom. Entonces las sirenas de emergencia aullaron. Por supuesto que tenían refuerzos. Por supuesto. De las profundidades del océano surgió algo que ni siquiera la base Eco conocía. Un centinela de 15 metros de altura, biomecánico, armado con garras de gravedad y una cara infernal. Dom lo miró y no se inmutó. Solo dijo, Miller, sal de aquí. Yo lo entretendré. ¿Estás loco? Sí. Y entonces cargó. La batalla fue un caos. Dom se movía más rápido de lo que la máquina podía procesar. El suero lo convirtió en un borrón. Cada puñetazo era una onda de choque, cada esquiva un cálculo. Escaló su cuerpo, metió explosivos en sus articulaciones, arrancó cables de su pecho. La cosa lo agarró una vez, le aplastó 3 costillas, pero no se detuvo. Hundió su rifle en el ojo del centinela y vació el cargador. Gritó un sonido profano y luego se derrumbó. Dom cayó con él, tosiendo sangre, con la visión borrosa. La voz de Miller crepitó. Estamos fuera. Detonador listo. Dom sonrió. Con los dientes rotos y todo. Actívalo. El Atlántico se iluminó como el día del juicio final. El ancla de gravedad colapsó sobre sí misma. Y arriba, el cielo se hizo añicos. Cientos de naves del Consejo perdieron el equilibrio orbital. Los sistemas fallaron. Los motores se ahogaron. Una por una, comenzaron a caer. Desde el espacio parecía lluvia. Pero en la Tierra parecía un ajuste de cuentas. En ciudades de todo el mundo, la gente observaba cómo sucedía lo imposible. Los acorazados alienígenas, esos símbolos masivos e invencibles de control, caían. Algunos se estrellaban en los océanos, desapareciendo bajo las olas. Otros se estrellaban contra montañas, desiertos, páramos. Uno se estrelló contra los restos de París, tiñendo el cielo de naranja. Y con cada caída, la humanidad se levantaba. Ya no solo resistían. Estaban ganando. En la ciudadela reinaba el caos. El consejero DRA gritaba a los comunicadores, exigiendo refuerzos, pero no llegaban. La mitad de la flota había desaparecido, su ancla destruida. Su plan, quemar la tierra y esclavizar al resto, estaba muerto. Trin estaba junto al ventanal, observando una nave estrellarse a través de las nubes. Nunca los entendimos, susurró. Estudiamos su tecnología, sus guerras, pero no su alma. Son salvajes, rugió Doctora. No, dijo Trin en voz baja. Son humanos. Y fue entonces cuando la transmisión de Dom se coló de nuevo. Ensangrentado, apenas de pie, pero todavía luchando. Miró directamente a la cámara, con los ojos desorbitados. Pensasteis que podíais poseernos. Pensasteis que moriríamos en silencio, pero no estamos hechos de esa pasta. Levantó su rifle. Un último mensaje. Aterrizasteis en el puto planeta equivocado. El cielo era un cementerio. Naves en llamas dejaban estelas de humo a través de los cielos como los dedos de dioses muertos arañando la superficie de la tierra. El aire apestaba a metal chamuscado y tejido alienígena carbonizado.
Dom estaba de pie en el borde de un cráter que solía ser parte del océano Atlántico. La sangre goteaba de su mandíbula, los nudillos hinchados y agrietados. Tenía las costillas rotas, el brazo dislocado, el suero casi agotado en su sistema. No importaba. Miró los restos humeantes de un acorazado del Consejo que se precipitaba hacia el mar y sonrió. Malditos bastardos, eligieron el planeta equivocado. La base Echo cobró vida. Cada señal codificada, cada frecuencia subterránea se iluminaba como un reguero de pólvora. Células de resistencia que habían estado en silencio durante semanas volvieron a estar en línea de repente. Los últimos reductos de Berlín capturaron un crucero de exploración usando nada más que arpones improvisados y C-4. En Nigeria, una milicia rebelde hackeó un transporte de tropas alienígena caído y lo convirtió en una fortaleza rodante, pintando la tierra no es vuestra en el casco con spray rojo sangre. Pero nada se comparaba con la transmisión. El rostro de Dom, golpeado y desgastado, pero inquebrantable, se había vuelto viral en todas las pantallas humanas y en todas las transmisiones alienígenas. Sin pulir, sin relaciones públicas, solo rabia y agallas en estado puro. Se convirtió en un símbolo para la Tierra, el fuego fantasma, el hombre que quemó el cielo. Para el Consejo, el enemigo público número 1. Y así le enviaron un mensaje de vuelta. No atacaron la base Echo. Eso lo habría convertido en un mártir. No. Atacaron a su hermano. Jared Graves vivía desconectado de la red en la naturaleza de Colorado. Tranquilo. Nunca quiso la vida de soldado como Dom. Nunca se alistó para guerras ni sangre. No importó. Los alienígenas enviaron una unidad de limpieza. 4 cápsulas de desembarco, rápidas y camufladas. El tipo de ataque que nunca fallaba. Subestimaron a la familia equivocada. Para cuando Dom recibió la advertencia, uno de los exploradores de Echo había interceptado una comunicación encriptada. La cabaña de Jared ya estaba humeando. Dom no esperó aprobación. No esperó refuerzos. Robó una moto flotante prototipo, todavía en pruebas, y quemó medio continente en menos de 5 horas. Cuando llegó, el bosque estaba lleno de humo y residuos de plasma alienígena. La cabaña estaba medio destruida. Y Jared, todavía vivo, sangrando por un profundo corte en el costado, sentado contra un árbol, con una escopeta sobre su regazo. 3 cadáveres alienígenas a sus pies. Ya era hora, hermanito, masculló Jared, con la sangre corriéndole por el brazo. Dom se arrodilló, presionando una gasa contra la herida. ¿Por qué no llamaste? Jared tosió. Pensé que estabas ocupado salvando el mundo. No te mueras. No pensaba hacerlo. No lo dijeron, pero Dom sabía que volverían. Esto ya no era una guerra. Era personal. En la ciudadela, el ambiente había pasado de arrogante a aterrorizado. El consejero DRA echaba espuma por la boca, paseándose, gritando a los generales restantes. Somos la especie ápice de la galaxia conocida. No perdemos contra humanos salvajes con piedras afiladas. Nadie respondió, porque perder era exactamente lo que estaba sucediendo. Trin se mantenía a un lado, silencioso, indescifrable. Todos visteis como esa criatura, Graves, destruyó nuestras flotas. Habéis visto lo que están haciendo ahora. Se están levantando, adaptando, más rápido que cualquier proyección que hayamos hecho. DRA gruñó. Trin habló finalmente. Están haciendo más que adaptarse. Se están convirtiendo en otra cosa. ¿Qué significa eso? Siseó otro consejero. Están evolucionando. Los que mejoramos, como Graves. El suero no lo mató. Desbloqueó algo. Ya no es solo humano. Y le tenéis miedo. Trin se volvió hacia él. Deberíais tenerlo. Echo no podría aguantar mucho más. Se corría la voz. El Consejo estaba desplegando una nueva arma. No otra flota. No un acorazado. Una unidad ápice de clase cazador, cuyo nombre en clave era el vacío, cultivada en cubas, diseñada a partir del ADN de cada especie que el Consejo había conquistado. Envuelto en una armadura viviente, armado con una conciencia diseñada puramente para matar. Sin diplomacia, sin vacilación. Tenía una única directiva:
tráeme a Graves. Aterrizó en Nevada, cerca de las ruinas de lo que solía ser Las Vegas. Arrasó 5 bases de la resistencia en 3 horas, no dejó supervivientes. Su mente estaba conectada directamente a la ciudadela. Aprendía mientras mataba. Y ahora estaba cazando. Dom sabía que venía. Podía sentirlo en sus huesos. Algo en el suero, quizás la forma en que reescribió sus nervios, le permitía sentir al vacío a cientos de kilómetros de distancia, como la gravedad atrayéndolo hacia la muerte. No huyó. Preparó la trampa. Eligió el Dust Bowl, un páramo abandonado salpicado de máquinas de guerra destrozadas y tormentas de ceniza. Sin cobertura, sin testigos, solo él y el vacío. Cogió su viejo equipo. Esta vez no se molestó con las armas de alta tecnología. Esta lucha no era sobre ciencia. Era sobre voluntad. Jared lo remendó lo mejor que pudo. Le vendó las costillas rotas, le inyectó otra dosis de suero. Esta era inestable. Podría matarlo en 10 minutos o convertirlo en un dios. «Sigues loco», masculló Jared, entregándole la última munición. Dom cargó su rifle, se lo echó al hombro y sonrió. No sería yo si no lo estuviera. Luego caminó hacia la tormenta. El vacío cayó del cielo como un meteorito. No aterrizó. Impactó contra la tierra. 10 metros de altura, con forma de hombre, pero el doble de rápido, el doble de fuerte. Armadura fusionada a su piel. Sin ojos, solo sensores y rabia. Dom no se inmutó. Levantó su arma, disparó una vez. Un proyectil de plasma rebotó en el hombro del vacío con una lluvia de chispas. Se giró, lo miró, y emitió un sonido que no era un rugido. Era una risa. Luego cargó. Dom corrió, no por miedo, sino por estrategia. La primera fase era la distancia. Dejarle pensar que tenía miedo. Hacer que se excediera. Las garras del vacío desgarraron los restos de acero como si fueran papel, persiguiéndolo a través de tanques retorcidos y drones destrozados. Entonces Dom giró, disparó un tiro directo a una articulación débil detrás de su rodilla. Tropezó. Dom saltó a una torre en ruinas, lanzó una granada directa a su espalda. Impacto directo. Las llamas lamieron la armadura, pero no disminuyó la velocidad. El vacío se reía de nuevo. «No eres el primero», dijo con una voz como estática y gritos. «No serás el último». Los ojos de Dom se entrecerraron. «Sí, pero seré el que te mate». La batalla duró horas. Destrozaron la tierra. El traje de Dom estaba hecho jirones. La sangre manaba de media docena de heridas. Su visión se nubló, pero siguió moviéndose, siguió golpeando. Le clavó una cuchilla bajo la caja torácica del vacío y la retorció. Este le apuñaló en el hombro. Dom apretó los dientes contra el dolor y le arrancó el brazo. Lucharon como animales. Sin tácticas, sin reglas, solo rabia. Y entonces Dom lo vio. El núcleo de energía pulsando bajo su placa pectoral. Vulnerable. Parpadeando. Último disparo. Una oportunidad. Dom saltó hacia adelante mientras el vacío rugía, levantó su rifle. Por la tierra. Apretó el gatillo. El núcleo explotó. Una luz cegadora los envolvió a ambos. Luego, silencio. Horas más tarde, Jared y el equipo de la resistencia sacaron a Dom del cráter. Su cuerpo estaba roto, apenas respiraba, pero vivo. De alguna manera, vivo. Los restos del vacío estaban esparcidos por el campo de batalla. Dom había hecho lo imposible de nuevo. Y el consejo, vieron la grabación con horror, vieron cómo su arma definitiva caía. Solo quedaba un mensaje, una verdad resonando a través del espacio: no conquistas la tierra. Sobrevives a ella, si tienes suerte. Dom yació en el cráter durante horas antes de que lo sacaran. Su pulso apenas se registraba. Huesos destrozados, nervios fritos, la mitad de su cara hinchada. El suero estaba sobrecargando su corazón, llevando su cuerpo a zonas críticas. Un hombre normal habría muerto 5 veces. Pero Dom Graves ya no era normal. Era el último filo de una especie que se negaba a extinguirse. Jared viajó con él en el aerodeslizador de evacuación,
agarrándole la mano todo el camino como si eso pudiera mantener a su hermano atado a este mundo. ¿Me oyes, Dom? No vas a morir. No ahora. Dom no respondió, no con palabras, pero sus dedos se movieron una vez, todavía luchando. La base Echo entró en confinamiento total. Los médicos trabajaban en silencio mientras el mando se apresuraba. La muerte del vacío había cambiado el equilibrio de poder, y la tierra olía a sangre. La general Harper paseaba frente a la mesa de estrategia. La última transmisión de la Ciudadela se había filtrado a su red. El consejero DR gritando, llamando a Graves un monstruo, jurando venganza, exigiendo que su cabeza fuera exhibida en todos los sistemas como advertencia para el resto de las subespecies. Fue contraproducente. Esa transmisión no asustó a la Tierra. Encendió una mecha. Ciudades de todo el globo comenzaron a formar escuadrones de asalto. Civiles se armaron en masa. La tecnología del Consejo capturada se estaba convirtiendo en baterías antiaéreas y drones sigilosos. La humanidad se estaba convirtiendo en una máquina de guerra. Pero Harper sabía que no era suficiente. Tenían que terminar esto antes de que el Consejo se reagrupara. Tenían que ir directos a las entrañas de la bestia, a la Ciudadela. Pero solo había un hombre que podía liderar esa misión, y se estaba muriendo. Dom despertó en una neblina. Tubos en sus brazos, vendas envolviendo la mayor parte de su cuerpo. Las luces eran tenues, la habitación silenciosa. Jared dormía en una silla a su lado, con la cabeza apoyada en el pecho. Dom susurró, con la voz seca como el polvo, ¿siempre roncas así? Jared se despertó de un salto, casi cayéndose. Joder, Dom, estás vivo. Apenas. Maldito lunático. Luchaste contra esa cosa durante 3 horas seguidas. Le diste un puñetazo en la garganta. Dom sonrió débilmente. Se rió de mí. Sí, y ahora es ceniza. Una médica entró, con alivio en su rostro. No debería estar consciente. Esa última dosis casi le licuó el corazón. Necesita descansar. No hay tiempo, graznó Dom. ¿Cuál es la situación? Ella dudó. Echo está preparando algo grande. Pero la general Harper dijo, nada se mueve hasta que usted dé el visto bueno. Dom asintió una vez, con los dientes apretados por el dolor. Entonces, que venga. Harper entró en la habitación como la tormenta que siempre llevaba consigo. Cortante, centrada, sin rodeos. Tienes un aspecto infernal. Me siento peor, masculló Dom. Dime qué tienes. Dejó caer una tableta de datos en la bandeja. La órbita de la Ciudadela se está deteriorando. La destrucción del ancla de gravedad desequilibró su sistema. Tienen una semana antes de verse obligados a reubicarse o estabilizarse. Esa es nuestra ventana. ¿Para hacer qué? Para invadir. Dom levantó una ceja. ¿Hablas en serio? Estoy harta de jugar a la defensiva, Harper, dijo. Los golpeamos ahora, mientras están desequilibrados, mientras están sangrando. Enviamos un equipo pequeño, nivel fantasma. Tú, yo y quien sea de tu confianza. Desactivamos su IA central, saboteamos su núcleo de energía y convertimos ese ataúd flotante en una tumba. ¿Quieres asaltar una fortaleza galáctica con un equipo de asalto? Quiero terminar esta guerra. Dom la miró fijamente, su cuerpo gritando de agonía. Cada parte de él decía, no, descansa. Cúrate. Sobrevive. Pero la Tierra no necesitaba supervivencia. Necesitaba venganza. Asintió. Yo lideraré. El equipo se reunió en horas. Pequeño, ágil, letal. Jared, por supuesto, no dejaría a Dom fuera de su vista. Santos, recién llegado de detonar un centro clandestino en España. Juan, todavía silencioso, todavía mortal. Harper, que se negaba a dejar que ningún soldado hiciera lo que ella no haría. Y Reed, el ex sacerdote, que simplemente dijo, todo cielo necesita un demonio. Abordaron un interceptor alienígena reacondicionado, despojado, modificado y apenas unido con acero soldado y plegarias. Miller, el ingeniero, lo parcheó lo mejor que pudo. Tenéis 2 horas de sigilo. Después de eso,
Cada sensor desde Júpiter hasta las puertas del infierno os detectará. 2 horas es todo lo que necesito, dijo Dom. Se volvió hacia el equipo. Esto no se trata de ganar. Se trata de asegurarnos de que nunca más lo intenten, de que cada consejero vea la Tierra y recuerde el precio de subestimarnos. Clavó la mirada en cada uno de ellos. Entramos con todo. Salimos como leyendas o no salimos. Nadie se inmutó. Las puertas se sellaron. La nave despegó. Llegaron a la órbita más rápido de lo esperado. Las fuerzas del Consejo estaban en desorden. Las naves estaban dispersas. La ciudadela, una vez un símbolo de poder, ahora parecía un dios oxidado, sangrando por cada costura. Todavía masiva, todavía armada, pero ya no inquebrantable. Los sistemas de sigilo de Miller aguantaron hasta que estuvieron a distancia de abordaje. Un pequeño puerto de atraque, sin vigilancia. El Consejo no esperaba un ataque. No aquí, no en su hogar. Dom sonrió. Siempre el mismo error. Abrieron una brecha y el infierno lo siguió. Dentro de la ciudadela, las alarmas sonaron. El consejero DRA despotricaba de nuevo, arañando las pantallas, exigiendo explicaciones. ¿Cómo han penetrado nuestras defensas? Trin no respondió. Simplemente observaba la transmisión. Dom Graves liderando la carga, cubierto de cicatrices, un brazo en cabestrillo, fuego en sus ojos. El último fantasma de la Tierra. Trin se inclinó y susurró, porque lo hicisteis necesario. El asalto fue quirúrgico. Juan despejó el primer pasillo con disparos de precisión. Sin movimientos desperdiciados, solo cuerpos cayendo. Santos colocó explosivos a lo largo de las juntas estructurales, cortando los refuerzos del Consejo. Harper guió el camino hacia la cámara de la IA, leyendo los esquemas alienígenas como si fueran las sagradas escrituras. Jared se mantuvo al lado de Dom, cubriendo sus puntos ciegos, sujetándolo cuando el suero hacía que sus rodillas se doblaran. Y Dom era una tormenta. Luchó como un hombre sin nada que perder. Balas, puños, cuchillas, cualquier cosa que pudiera tener en sus manos. La guardia de élite de la ciudadela cayó ante él como la hierba ante el fuego. Pero el núcleo de la IA no estaba desprotegido. El protocolo Centinela se había activado, y fue entonces cuando se encontraron con él. El último sistema de seguridad, un clon del Consejo diseñado a imagen de Dom, construido con ADN robado, mejorado con suero, criado en una simulación para creer que era el verdadero Dominique Graves. La retorcida carta de triunfo del Consejo. Entró en la cámara, llevando la cara de Dom, un espejo perfecto, más fuerte, más rápido, más frío. Estás obsoleto, dijo. Dom dio un paso adelante, sangrando, cojeando, sonriendo. Quizás, pero sigo siendo humano. Y entonces lucharon. El duelo fue salvaje. Sin palabras, sin burlas, solo 2 titanes encerrados en una danza mortal. El clon tenía una forma perfecta, golpes calculados, sin vacilación. Pero Dom tenía rabia, memoria, propósito. Recibió golpes que deberían haberlo matado. Se rompió huesos y siguió moviéndose. Jared intentó interferir una vez. Dom lo empujó hacia atrás. Este es mío. Finalmente, Dom agarró al clon por el cuello, lo estrelló contra el núcleo de la IA y gritó: «Esto es lo que nos hace diferentes». Le dio un cabezazo al clon, rompiéndose su propia nariz. «No nos rendimos». Lo apuñaló en el corazón con una viga fracturada de acero de la ciudadela. «Resistimos». El clon se estremeció, con los ojos muy abiertos, y luego murió. Reed colocó la carga final en la matriz de la IA. Harper activó la cuenta atrás. Tenían 5 minutos. El equipo corrió por pasillos que se desmoronaban. La ciudadela gemía bajo su propio peso. Las explosiones iluminaban las paredes. La sangre alienígena manchaba los suelos. DRA murió gritando cuando Santos derrumbó una viga sobre el puente de mando. A Trin lo dejaron atrás. No corrió. Simplemente se sentó en su terminal, observando cómo el virus nacido en la Tierra derribaba siglos de arrogancia. Dom se detuvo cuando llegaron a la bahía de lanzamiento. ¿Por qué no luchas? Trin levantó la vista. Porque tenías razón.
Perdimos en el momento en que os vimos como presas. Dom asintió una vez. ¿Recordarás eso? Y luego lo dejaron atrás. La ciudadela cayó, no por el fuego, sino por la gravedad. La tierra observó cómo la otrora poderosa fortaleza se estremecía, se inclinaba y se precipitaba hacia la atmósfera, ardiendo, rompiéndose, muriendo. Para cuando golpeó el océano, no era más que escombros. La guerra había terminado. La tierra había ganado, no con flotas, sino con furia. De vuelta en la superficie, Dom estaba de pie en una azotea en DC, mirando el cielo despejado. Todavía sentía el dolor, el peso, la pérdida. Pero ahora había paz. Harper se acercó, con las manos a la espalda. «Lo lograste». «No», dijo Dom en voz baja. «Lo logramos». Jared se unió a ellos, encendiendo un cigarrillo con mano temblorosa. «¿Y ahora qué?» Dom miró las estrellas. «Volverán algún día. Quizás no en nuestra vida. Quizás ni siquiera en la siguiente». Entonces Dom sonrió. «Y entonces les recordaremos de nuevo. Porque eso es lo que hacen los humanos. Sobrevivimos. Nos adaptamos. Y cuando el universo olvida quiénes somos, hacemos que lo recuerden». 2 semanas después de la caída de la ciudadela, la tierra seguía en llamas, pero ahora ardía con renacimiento. La ceniza apenas se había asentado. Cadáveres, tanto humanos como alienígenas, todavía ensuciaban las calles de ciudades como Mumbai, El Cairo, Dallas y Buenos Aires. Las redes eléctricas solo estaban parcialmente restauradas. Las comunicaciones estaban fragmentadas. Los gobiernos habían desaparecido. O eran fantasmas de lo que una vez fueron. Pero las banderas volvían a ondear. No las antiguas. Banderas nuevas. Banderas hechas de tierra, sudor y sangre. Unidad forjada en el fuego. Las fronteras ya no importaban. Todos sangraban rojo. Eso era suficiente. Y en el centro de todo, el hombre que debería haber muerto 10 veces estaba caminando de nuevo. Dominique Graves. Se negó a ocupar una cama incluso después de lo que su cuerpo había sufrido. Músculos desgarrados, huesos fusionados, un suero inestable que todavía pulsaba en sus venas. No descansaría. Harper le ordenó que se quedara en tierra. Jared le rogó que se tomara unas semanas. Los médicos advirtieron que otra batalla podría detener su corazón. Dom simplemente dijo, «Todavía hay trabajo que hacer». Y lo había. La caída del Consejo no había borrado su influencia. La había expuesto. Ciudades enteras descubrieron tecnología alienígena enterrada en sótanos. Sistemas de IA rebeldes esperando ser reactivados. Mercenarios de los sistemas del borde, todavía leales a sus antiguos amos, ahora realizaban incursiones en las líneas de suministro. Y peor aún, había humanos que habían colaborado. Esa verdad golpeó más fuerte que cualquier arma alienígena. Los llamaban pieles blancas, un insulto nacido en sangre. No por la raza, sino por la cobardía. Habían pintado sus casas de blanco para señalar la paz al Consejo, entregado a sus vecinos para evitar la masacre, intercambiado información por comodidad. Ahora estaban siendo cazados. Algunos grupos de vigilantes no esperaban juicios. Arrastraban a los pieles blancas a las calles, les disparaban, quemaban sus casas. Otros intentaban defenderlos, argumentando que la supervivencia no era traición. Dom odiaba todo aquello porque entendía algo que nadie más entendía todavía. La guerra había terminado, pero el trauma apenas comenzaba. Caminó por las ruinas de Chicago. No para luchar, solo para mirar. Observar. Una ciudad una vez vibrante ahora ahogada en humo y escombros. Los niños jugaban con rifles alienígenas quemados como si fueran juguetes. Las madres buscaban comida mientras sus maridos vigilaban el perímetro con armas caseras. Un hombre se acercó a Dom, con la cara manchada de suciedad y los ojos muy abiertos. ¿Eres tú? Dom no respondió. El hombre se acercó más. Eres el que mató al vacío, el que derribó la ciudadela. Aún así, Dom no dijo nada. La expresión del hombre cambió. Mi esposa, se la llevaron. Todavía no sabemos qué le hicieron en esa nave. No ha hablado en 3 días. Solo grita por la noche. Dom finalmente lo miró.
Lo siento. ¿Lo sientes? Escupió el hombre. Mataste a sus líderes. ¿Crees que eso arregla esto? Dom no se inmutó. No, pero es un comienzo. De vuelta en la base Echo, el Consejo de Guerra había pasado de los objetivos militares a la estabilización, la reconstrucción, la reintegración, la gestión de alianzas entre regiones que nunca antes habían trabajado juntas. Rusia y Ucrania ahora compartían espacio aéreo. China abrió sus puertos a las antiguas flotas estadounidenses. El viejo orden mundial era polvo. Harper se sentó a la cabeza de la mesa, más vieja ahora, desgastada. Su mirada una vez dura ahora estaba apagada por el agotamiento. Dom estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados. Tenemos que hablar del suero, dijo ella en voz baja. Dom, ya no es opcional. Eres la prueba de que funciona. Pero no eres el único que lo tomó. Tenemos una lista de otros. Algunos están mutando. Un hombre en Brasil derritió a su propio escuadrón cuando la temperatura de su cuerpo superó los 200 grados. Dom desvió la mirada. Necesitamos contenerlo, continuó Harper. Poner en cuarentena a los usuarios o matarlos si es necesario. La mandíbula de Dom se tensó. Nos creasteis. Ahora queréis enterrarnos. Creamos armas, dijo ella, con la voz temblorosa. Sobreviviste, pero ya no eres humano, Dom. No del todo. Él se inclinó hacia ella. Quizás la humanidad necesita un pequeño monstruo para mantener al resto a raya. Jared intentó hablar con él más tarde esa noche. Se sentaron en una azotea viendo drones barrer los barrios destruidos, dejando caer paquetes médicos y cajas de raciones. Los niños corrían tras ellos como perros persiguiendo camiones. Estás asustando a la gente, Dom. Dom no respondió. Lo entiendo, continuó Jared. Luchaste, sangraste, te convertiste en otra cosa, pero sigues siendo mi hermano. Dom finalmente habló. ¿Sabes en qué pienso cuando cierro los ojos? ¿En qué? En el primer desembarco en Arizona, estaba en una trinchera. Nuestras comunicaciones estaban caídas. Los caminantes alienígenas estaban destrozando nuestra línea del frente. Recuerdo pensar, esto es todo. Así es como nos vamos. Gritando en el barro, olvidados. Jared no interrumpió. Y ahora miro a mi alrededor y me llaman héroe, una leyenda. Pero todo lo que puedo sentir es el barro. Nunca me abandonó. Ya no estás en el hoyo. Dom lo miró. ¿No lo estoy? La semana siguiente, una baliza de socorro del Consejo se activó frente a la costa de Groenlandia. Una cápsula de salvamento dañada. Contenido desconocido. Alta firma de radiación. Dom insistió en liderar el reconocimiento. Harper se negó. No estás listo. Nunca voy a estar listo. Esa cosa podría tener respuestas. O a otro vacío. Dom la miró fijamente. Entonces veamos cuál de nosotros se rompe primero. No lo detuvo, porque en el fondo sabía que esto no se trataba de respuestas. Se trataba de control. De quien tenía el derecho de dictar el futuro de la Tierra ahora. Y eso significaba enfrentar lo que quedaba del enemigo. El equipo de reconocimiento encontró la cápsula medio enterrada en hielo, medio derretida por la reentrada, chispeando con glifos alienígenas. Santos la abrió. Dentro, no un arma, no un líder. Un niño. Alienígena, joven, pequeño, su piel pálida, azul, los ojos muy abiertos y asustados. Dijo una palabra en perfecto inglés. Por favor. Santos levantó su arma. Dom lo detuvo. No lo hagas, dijo. Es del Consejo, gruñó Santos. Es un niño. ¿En qué crees que se convertirá? Dom se arrodilló. La criatura se encogió. No tenía garras, ni dientes, solo la mirada de alguien que había visto colapsar su mundo. Le tendió la mano, y el niño la tomó. El debate duró días. Conservarlo, matarlo, estudiarlo. El equipo de Harper lo quería fuera. Dom se negó. Se plantó frente al Consejo de Guerra y dijo, juramos que éramos mejores que ellos. Por eso luchamos. Si matamos a este niño, demostramos que mentíamos todo el tiempo. Algunos discutieron, algunos gritaron, pero al final,
dejaron al niño bajo el cuidado de Dom. Lo seguía a todas partes ahora. No hablaba mucho, solo observaba, estudiaba. Nunca sonrió, pero tampoco lloró. Dom lo llamó As, por las cenizas en que el consejo convirtió la tierra, y quizás, solo quizás, por lo que podría crecer de ellas. Pero todavía había sombras. Una nueva facción había surgido. Soldados, exagentes de inteligencia y mutantes mejorados con suero. Se llamaban los Nacidos del Hierro. Su misión, borrar todo rastro alienígena de la Tierra. As incluido. No confiaban en Dom, pensaban que estaba comprometido, corrompido. Lo llamaban el Rey Vacío, un apodo que se quedó. Y estaban creciendo rápido. Harper le advirtió, esto no termina con paz, Dom. Termina con fuego de nuevo. Dom miró a As. No, dijo. No si construimos algo mejor primero. Y así comenzó la siguiente guerra. No una librada con armas, sino con ideología. Dom en un lado, tratando de construir un mundo donde el dolor de la guerra significara algo. Los Nacidos del Hierro en el otro, ansiosos por terminar lo que creían que Dom había comenzado. Y en el medio, As, el último superviviente de un imperio caído. Y la Tierra, todavía sanando, todavía atormentada, pero de pie. Siempre de pie. Dom estaba al borde de lo que solía ser Washington D.C. Ahora una cáscara a medio reconstruir de su antiguo ser. Los edificios volvían a estar en pie, pero sus cristales estaban rotos. Las calles estaban pavimentadas, pero manchadas de sangre vieja. Las banderas ondeaban, pero ninguna significaba lo mismo. As caminaba a su lado, silencioso como siempre. El niño alienígena había crecido, visiblemente más inteligente, más rápido. Sus ojos antes vacíos ahora observaban todo con la cautelosa sabiduría de alguien que sabía lo que significaba sobrevivir al exterminio. Dom no trataba a As como un prisionero. No lo trataba como una mascota. Lo trataba como lo que era, la última pieza viva del enemigo y, quizás, solo quizás, la última oportunidad de algo diferente. Pero no todos estaban de acuerdo. Los Nacidos del Hierro ya no eran un susurro. Eran un maldito movimiento. Exmilitares, científicos renegados, milicianos, incluso civiles, unidos por una creencia. No más alienígenas, no más diplomacia. Quemadlo todo. Veían a Dom no como un héroe, sino como un traidor, un hombre que dejó que la última serpiente se arrastrara al jardín. No olvidaban lo que hizo durante la guerra, pero tampoco perdonaban lo que hizo después, especialmente cuando comenzó a construir el bastión. No era una base, era una visión. Un asentamiento multiespecie construido sobre los restos de una antigua instalación de investigación en las rocosas de Colorado. Humanos, supervivientes, incluso algún que otro refugiado alienígena rendido de la caída del Consejo. Ingenieros, granjeros, niños, todos tratando de hacer la paz a partir de las cenizas. Se suponía que era una promesa. En cambio, se convirtió en un objetivo. El primer ataque fue pequeño. Un dron explorador hackeado en pleno vuelo. Se estrelló contra el perímetro exterior del bastión y explotó. Nadie murió, pero el mensaje fue claro. El segundo fue más directo. Un convoy que entregaba suministros a la estación de tratamiento de agua del bastión fue emboscado. 3 muertos. 1 quemado vivo en su propio transporte. El tercero. Ese fue personal. Intentaron matar a As. Sucedió durante una tormenta. Dom acababa de regresar del Valle Sur, donde había ayudado a redirigir los nodos solares. Volvió para encontrar alarmas, gritos y sangre. As había sido acorralado cerca del comedor. Tenía el brazo abierto por un corte. Sangraba púrpura. Dom lo encontró detrás de una mesa volcada, agarrándose el costado, con los ojos desorbitados de terror, un cuchillo clavado en la pared a centímetros de donde había estado su cabeza. No lloraba. Solo esperaba morir. Dom vio rojo. Jared tuvo que sujetarlo para que no estrangulara al último atacante hasta la muerte. Habían capturado a uno, la marca de los Nacidos del Hierro tatuada bajo su ojo, apestando a ideología retrógrada y odio fanático. No vale la pena, gritó Jared. A Dom no le importó.
Tenía los nudillos abiertos de golpear la mandíbula del hombre. Dilo, gruñó Dom, respirando con dificultad. Di cómo lo llamaste. El hombre escupió un diente al suelo. Monstruo. Los ojos de Dom brillaron débilmente. El suero todavía tenía sus garras en él, siempre zumbando bajo la superficie como un volcán, esperando despertar. Se inclinó. El único monstruo aquí es el que apuñala a niños. Jared lo apartó. Dom no se resistió, pero el daño estaba hecho. Se corrió la voz. Dom Graves, el fuego fantasma, el salvador de la tierra, estaba defendiendo a un niño alienígena mientras los humanos morían. Los nacidos del hierro no necesitaron difundir propaganda. Dejaron que la realidad hiciera el trabajo. La general Harper lo llamó de vuelta a la base Echo, no para regañarlo, no para advertirle, sino para distanciarse. Te estás convirtiendo en un problema, Dom, dijo, sentada detrás de una mesa de guerra agrietada. No. Me estoy convirtiendo en un recordatorio, respondió fríamente. De por lo que realmente luchamos. Harper juntó las manos. Parecía vieja ahora. No en la cara, sino en el alma. La gente tiene miedo. Haces un símbolo de lo que todavía no pueden olvidar. Quizás estén equivocados, pero el miedo no es racional. Se propaga más rápido que la razón. Dom se apoyó en la mesa. ¿Y qué? ¿Lo metemos en una jaula? ¿Dejamos que quemen el bastión hasta los cimientos? Te estoy diciendo que tengas cuidado. Te estoy diciendo que los nacidos del hierro ya no son un grupo marginal. Tienen armas, naves. Algunos de nuestros propios soldados se están pasando a su bando. Dom asintió lentamente. Entonces me encargaré yo mismo. Harper lo miró fijamente. ¿Crees que son iguales que el Consejo? ¿Qué si luchas lo suficiente? ¿Se quebrarán? No, dijo Dom en voz baja. Creo que son peores. Unos días después, llegó un mensaje, entregado en mano, escrito en pergamino, quemado por los bordes. Dom lo leyó solo en el mirador del bastión, con asentado en silencio cerca. Fuiste un héroe una vez. Ahora proteges lo que juramos destruir. Has perdido el rumbo. Ven a Black Hollow. Ven solo o quemaremos tu ciudad hasta los cimientos. Estaba firmado con una marca de sangre. El líder de los nacidos del hierro ya no se escondía. Se hacía llamar el retornado. Nadie sabía quién era realmente. Algunos decían que era un antiguo experimento del Consejo, vuelto contra ambos bandos. Otros decían que era uno de los propios hombres de Dom, abandonado durante la caída de la Ciudad de México, traicionado y dado por muerto. Pero una cosa estaba clara. Sabía cómo herir a Dom. Dom dobló la carta y la guardó en su chaleco. Lo miró. ¿Vas a ir? Dom asintió. Voy contigo. Dom no sonrió. No. Te quedas. Ayudas a construir. Dudó. No confían en mí. Entonces demuéstrales por qué deberían. Dom fue a Black Hollow solo. Sin refuerzos, sin comunicaciones. Era una zona muerta en las rocosas, un antiguo pueblo minero convertido en una fortaleza por locos e ideólogos. Caminó por sus puertas delanteras desarmado, vistiendo la misma chaqueta de combate que usó durante la guerra, su insignia todavía grabada en el hombro. DF-1, primer defensor humano. Irónico ahora. Los nacidos del hierro lo recibieron como fantasmas, hombres con la piel quemada, armaduras de retazos, rifles improvisados y miradas frías. Lo llevaron por pasillos estrechos hasta que llegó a la sala del trono, si se podía llamar así. Era una cueva iluminada por viejas lámparas alienígenas con el retornado sentado en la cima de una pila de huesos viejos, tanto humanos como del Consejo. Llevaba una máscara hecha de placas del vacío. Su voz estaba distorsionada. Esperaba que vinieras. Dom lo miró, sin impresionarse. Amenazaste a mi gente. Amenazaste a la nuestra, dijo el retornado, con voz fría. ¿Dejas que caminen entre nosotros? ¿Crees que la paz es posible? Dom se cruzó de brazos. Creo que la supervivencia lo es. La supervivencia es control. Sangre limpia. No más infección. Dom negó con la cabeza. No luchas por la supervivencia. Luchas porque te gustaba la guerra. Porque no sabías quién era sin ella.
El retornado se levantó. Fui hecho en el fuego, igual que tú. Pero yo elegí la pureza. Tú elegiste la corrupción. Dom dio un paso adelante. ¿Quieres matarme? Inténtalo. Pero deja en paz al bastión. Ya has perdido, dijo el retornado. Hemos infiltrado el campamento norte. La mitad de tus suministros médicos están envenenados. Uno de tus guardias es nuestro. Ese alienígena que mimas será cenizas por la mañana. Dom no parpadeó. Simplemente sacó el detonador de su bolsillo y lo activó. Fuera de la cueva, 3 cargas ocultas explotaron, destruyendo los cañones antiaéreos que los nacidos del hierro habían escondido en la cresta. Y sobre sus cabezas, una nave de desembarco descendía. Jared, Juan y Santos dentro. Dom sonrió sombríamente. No vine solo. ¿Crees que soy tan estúpido? El retornado se abalanzó. Dom lo encontró en el aire. La lucha fue brutal. Cuchillas, puños, golpes alimentados por el suero. Pero el retornado no tenía la memoria de Dom. No tenía la razón. Dom estrelló su cabeza contra la máscara del retornado, rompiendo la aleación. Le clavó una cuchilla bajo las costillas, la retorció y gruñó. Tú no eres fuego. Eres humo. Y luego lo dejó caer. Desmantelaron el complejo de los nacidos del hierro, pieza por pieza. Cientos se rindieron. Algunos huyeron. Algunos se inmolaron en lugar de enfrentarse a un juicio. Pero no importaba. La guerra había vuelto. No en la superficie, no en órbita, sino en los corazones de los hombres. Y Dom sabía que no había terminado. Ni de lejos. Los nacidos del hierro estaban rotos, pero no acabados. Se dispersaron como ratas por los bordes en ruinas de la tierra, cavando en los huesos de lo que quedaba. Sus armas estaban oxidadas, pero su odio era fresco. Su derrota no mató su creencia, solo la agudizó. Dom sabía que no debía llamarlo paz. Era una pausa, y las pausas nunca duraban mucho. Estaba de pie en el borde del muro exterior del bastión, mirando las estrellas. Crecía rápido, no en altura, sino en profundidad. Más lenguaje, más curiosidad, más preguntas sobre el mundo y las personas que vivían en él y las que intentaron destruirlo. Todavía tenía cicatrices en el brazo del ataque con cuchillo. Todavía se encogía cuando los humanos se acercaban demasiado. Pero ya no corría. Se mantenía firme. Incluso cuando lo miraban, incluso cuando susurraban. Dom se unió a él en el muro. ¿Sigues buscando tu hogar ahí fuera? Preguntó. Asno apartó la vista del cielo. No hay nada ahí fuera para mí. Mi gente se ha ido. ¿Estás seguro? Finalmente se volvió hacia él. La verdadera pregunta es, ¿qué hay aquí abajo para mí? Dom no respondió porque no lo sabía. En los meses siguientes, el bastión se convirtió en más que una idea. Se convirtió en un movimiento. Dom no construyó una nación. Construyó un estándar, un lugar donde la especie no importaba tanto como el propósito. Donde los linajes quedaban en segundo plano frente a la integridad. Soldados, constructores, pensadores, humanos y antiguas especies del Consejo por igual comenzaron a migrar a las rocosas. No porque fuera seguro, sino porque era suyo. Porque Dominique Graves todavía respiraba, y mientras lo hiciera, la gente creía que tenía una oportunidad. Eso aterrorizó al resto del mundo. La general Harper vino a verlo una última vez. Sus ojos estaban nublados, su figura más delgada. La guerra la había envejecido más de lo que cualquier calendario podría. Dom se encontró con ella en las ruinas de Denver, donde había ayudado a reconstruir una cumbre internacional, una de las primeras de su tipo desde la caída del Consejo. Un consejo de humanos, solo humanos, tratando de decidir el próximo futuro de la Tierra. Harper caminaba con un bastón ahora, pero todavía llevaba el peso del mando como una armadura. Deberías haber venido, dijo. Dom se quedó en el umbral, con los brazos cruzados. No habría importado. Te escuchan. Me temen. Ella suspiró. Nos estamos fracturando de nuevo. Fronteras, luchas de poder, guerras por recursos. Está volviendo. Lo mismo que nos dejó vulnerables en primer lugar. No puedo evitar que los humanos sean lo que son, dijo Dom rotundamente.
No, asintió ella. Pero puedes mostrarles lo que podrían ser. Le entregó algo. Una insignia militar gastada. DF-1. La suya. Limpia, pulida, recién prendida con un sello global. Votaron. Serás nombrado el primer comandante del Cuerpo de Paz Unificado de la Tierra. Dom la miró, luego la dejó sobre la mesa. No soy un pacificador. Harper no discutió. No suplicó. Solo dijo, entonces quizás es hora de que dejes de fingir que lo eres. Esa noche, As lo encontró en la vieja capilla al borde del bastión, uno de los pocos lugares que nunca habían sido armados. Dom estaba sentado en el primer banco, mirando el suelo como si tuviera respuestas. Ya no sé lo que soy, masculló. As se sentó a su lado. No eres humano, dijo el niño suavemente. Dom lo miró. No del todo. Gracias por la charla motivacional. Pero eso no es algo malo, añadió As. Nunca se suponía que sobrevivirías a lo que hiciste. Fuiste cambiado para ganar, y lo hiciste. Dom guardó silencio. As se inclinó hacia adelante. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace un hombre como tú en un mundo que ya no arde? Dom cerró los ojos. Pensó en Jared, construyendo casas ahora, casado con una mujer de uno de los pueblos fronterizos, sonriendo de nuevo. Pensó en Santos, trabajando para desmantelar armas del mercado negro y entrenar a jóvenes defensores. Pensó en Reed, desaparecido, encontrado muerto semanas atrás en un campo a las afueras de Kansas, arrodillado junto a una tumba improvisada, sonriendo con una escopeta en su regazo como si hubiera encontrado la paz en sus propios términos. Y pensó en Juan, que todavía nunca hablaba, que desapareció en los bosques de Asia y nunca regresó. Todos intentaban vivir. Dom, él no sabía cómo. No sabía si. As se levantó. Si te vas, se volverán unos contra otros. Dom negó con la cabeza. Lo harán de todos modos. Es lo que hacen los humanos. No, dijo As con firmeza. Imitan lo que ven. Y ahora mismo ven a un fantasma al mando. Un hombre que no cree en lo que está construyendo. Dom levantó la vista y, por primera vez en semanas, quizás meses, escuchó algo en la voz de As que no había escuchado antes. Fe. No en dioses, no en ideales. En él. Al día siguiente, Dom caminó por el bastión como un hombre nuevo. No curado, no perdonado, sino decidido. Se reunió con el consejo. Se sentó con los delegados de las antiguas potencias mundiales. Se paró frente a cientos de cámaras vistiendo el uniforme que le habían ofrecido una vez y que había rechazado. Dio un discurso que hizo historia. Pero no por lo que prometió, sino por lo que no. No prometió paz. No prometió esperanza. Prometió responsabilidad. No os lideraré, dijo. Os vigilaré. Y si veo que este mundo vuelve a caer, si veo que se forman las grietas por la codicia y la cobardía, entonces me convertiré en el fuego que intentasteis apagar. Miró directamente a la lente. No soy vuestro héroe. Soy vuestro recordatorio. Y luego se marchó. Pasaron los años. El bastión permaneció. As se convirtió en diplomático, el primero de su especie. No del todo humano, no del todo alienígena, solo el mismo. Y para muchos eso fue suficiente. La Tierra cambió. Algunas fronteras antiguas regresaron. Otras desaparecieron. La tecnología floreció. Las ciudades se levantaron de las ruinas. Las cicatrices permanecieron visibles. Pero se convirtieron en parte de la arquitectura. Los nacidos del hierro también permanecieron. Más pequeños, divididos, todavía peligrosos. Atacaban a veces, quemaban puestos de avanzada, mataban a políticos. Pero ya no eran el futuro, solo los fantasmas de un pasado que no podía ganar. Y Dominique Graves desapareció. Los rumores decían que había muerto. Otros juraban que todavía estaba observando, que su sombra pasaba sobre cada cumbre, que su nombre se susurraba antes de cada votación importante, que su espada todavía pendía sobre el cuello de cada hombre que pensaba en traer la tiranía de vuelta a la tierra. Nadie lo veía. Pero de vez en cuando, en algún lugar de las montañas, cuando una línea eléctrica chispeaba mal o un relé de comunicaciones sonaba sin solicitud,
Se preguntaban si todavía estaba ahí fuera. No como un hombre, no como un líder, sino como un ajuste de cuentas. Porque la Tierra había aprendido algo. No provocas a una especie llamándola salvaje. La provocas sobreviviendo a lo que pensaba que te mataría. La provocas dejándola recordar. Y la Tierra recordaba.